Hola, bienvenidos a nuestro espacio Entrevistas A, un espacio que como siempre trae para todos vosotros Beatriz Garrido. Y hoy de una manera muy bonita porque estamos en nuestro hogar, pertenecemos, lo sabéis, a la Iglesia Evangélica El Camino, aquí en La Coruña, Galicia, España, y tenemos con nosotros a dos personas a las que queremos muchísimo. Ellas son Paul Lawrie y su esposa Nelly. A ver, ¿cómo te digo? Tú eres Nelly Montenegro, pero en Latinoamérica tú serías Nelly Montenegro de Lawrie, pero en Pensilvania, donde estáis, todavía se absorbe un poquito más tu apellido, ¿no? Sí. Oye, bienvenidos. Gracias. Un placer teneros en el programa, bueno, en esta entrevista, en nuestra casa, en la iglesia, y estamos muy contentos porque, bueno, Nelly ha caído con mucho cariño para nosotros. Tu primera esposa, Sarita, también la queríamos muchísimo. Pero Pablo o Paul, a ti te conocemos desde hace mucho. Mucho. A ver, cuando te digo nos conocemos de hace mucho, ¿a qué años te remontas tú? ¿Qué recuerdos tienes? A ver si entre los dos... Bueno, primer año que estuve aquí en La Coruña fue en 80. Pero fue solamente unos días. Sí, porque yo luego no me acuerdo. En 85 estuve por 3 meses y entonces nos conocíamos más a fondo en aquellas fechas. Realmente en el año 85, corrígeme si estoy equivocada porque me queda muy lejos, fue cuando la primera conferencia misionera en Galicia, en La Toja, fue allí. Precisamente, sí. ¿Qué recuerdos tienes así, un pequeño flash? Porque esto lo organizaba un poquito, entre otros, pero un poquito más, el doctor Carballosa, ¿no? Sí, sí. ¿Qué recuerdas? Porque, a ver, cuando hablamos de La Toja, mucha gente de España conocerá, pero como esto lo ve por todo el mundo, La Toja es una isla preciosa, en la Ría de Arosa, preciosa, cerquita del Grove, y allí se había organizado una conferencia con muchísima gente. ¿Qué recuerdos tienes tú de aquella conferencia y qué personas recuerdas? Bueno, el doctor Carballosa era colega mío en el seminario teológico en Guatemala en aquel entonces. Y él es el que me invitó que estuviera presente para esa conferencia. Fue la primera conferencia misionera en Galicia y era un gran privilegio para mí poder participar en este evento y conocer también a muchas personas ya empezando a interesarse en misiones, en qué puede la Iglesia de Galicia hacer para ampliar sus horizontes, ¿verdad?, con el Evangelio de Cristo. Así que fue algo muy especial. Bueno, no lo hemos dicho, Paul, porque yo sé que la inmensa mayoría de la gente que nos está viendo sabe quién eres, pero Paul Lawrie es doctorado por el Instituto Teológico, Seminario Teológico de Dallas, y luego junto al doctor Carballosa y otras 2 personas más, fundasteis el Seminario Teológico Latinoamericano SETECA en Guatemala. Sí, fue aún antes que el doctor Carballosa llegara a Guatemala. Éramos otros 3. Luego él se incorporó. Que Dios usó para organizar esto en el año 65. Madre mía. Sí. Y tú estuviste allí hasta que ya agotaste los años, que eras profesor de Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Sí, en Biblia, en el departamento de Biblia, me pusieron como director del departamento. Y entonces pude escoger las clases que yo quería enseñar, pero también tenía la responsabilidad de asignar clases a los profesores en mi departamento. Y como no teníamos muchos profesores para el Antiguo Testamento, yo me metí en aquellas clases, más que en el Nuevo.
Bueno, vamos a hablar un poquito con Nelly, ¿vale? ¿Cuántos años lleváis casados ya? ¿Unos cuantos? 12. 12 años. 12 años, 12 sí. años. Bueno, una preciosa guatemalteca que además dice, yo soy de Ciudad Guatemala. Cuidado, cuidado. Nelly, eres encantadora. Gracias, Ben. Nelly, secularmente eras fisioterapeuta, decimos aquí. Me hace gracia porque dices fisioterapista, aquí se dice fisioterapeuta. Pero bueno, tú en el momento que te casas con Paul aparcas todo y sales a su lado a servir al Señor, ¿no? Sí, pero también seguí ejerciendo. Aunque yo sé que tú funcionas mucho. Seguí ejerciendo hasta que nos retiramos a Pensilvania en el 2015. 2015. 2015. Vale, dime una cosa, Paul. Siguiendo un poquito, porque nos hemos entrevistado en diferentes ocasiones, sí. Así que hoy vamos a ir un poquito distinto. Por ejemplo, recordando aquello tan bonito de aquella primera conferencia, yo me acuerdo que tenían dos niños todavía chiquititos, éramos muy jóvenes, Timoteo y yo, y recuerdo con mucho cariño aquella conferencia. Estuvimos en el Gran Hotel, ocupamos todos los hoteles de La Toja, los evangélicos. Había gente que hace poquito hablábamos, que recordábamos con mucho cariño, René Zapata y su esposa. Doctor Carballosa había traído a un matrimonio que yo lo digo ahora y me miran los jóvenes y dicen esta, pero en su momento aquello fue una bomba, porque eran Mildred y Manolo, que hoy suena fatal. O sea, quiero decir, nuestros jóvenes dirán de qué está hablando, pero ellos habían ganado la OTI. Y yo recuerdo que los trajo aquí el doctor Carballosa, cantaban de maravilla, tienen un testimonio precioso de cómo en un momento dijeron, no podemos seguir cantando secularmente y todo esto, bueno, pero tú me hablabas de alguien tan querido como era el entonces fundador y el entonces director de Evangelismo en Acción, Juan Gili. ¿Qué más recuerdas? Bueno, lo que recuerdo de hermano Gili fue sus chistes. Bueno, era muy simpático, pero era para darle de comer aparte. Bueno, pero está bien. Era simpático. Era muy simpático. Solamente cuando estamos tomando café juntos, ¿verdad? Y así contaba chistes, ¿no? Pero siempre es bueno tener un sentido de humor. Sí. Es muy importante y da balance a la vida también, especialmente a la vida que uno en que estás bajo mucha tensión, mucha presión. Así Gili fue un hombre que sabía eso. Sí que es verdad. No, nada más con una cultura en lo divino y en lo humano impresionante, un hombre de Dios, sí que es verdad. Claro que y bueno, sí. Pero luego tú vienes a Galicia, yo creo que Samuel Pérez Millos ya estaba a todo tiempo en el ministerio, y hubo como una especie de instituto bíblico que estaba radicado en Vigo, pero luego tú cuando venías, que tu Coruña te gustó siempre mucho, entonces hubo mucha relación, ¿no? Te sigue gustando la Coruña. Sí, la Coruña me encanta, primero como lugar, como ciudad, pero más lo que me impacta es los hermanos aquí de la Iglesia El Camino, que he conocido desde... ¿Hace tanto? Bueno, desde el año 80. Entonces, llevo aquí mucho amor con vosotros aquí. Y Nelly también. Ya lo sé. Sí. ¿Tú te acuerdas, Paul, de cuando en nuestra casita de recién casaditos... tú nos dijiste a Timoteo y a mí si habíamos pensado en alguna ocasión servir al Señor? Yo no sé si tú te acuerdas de esto, te acordarás poquito, pero nosotros nos acordamos mucho. Nos preguntaste, ¿habéis pensado en salir al ministerio? ¿Tú no te acuerdas de esto? A Timoteo y a mí, te acuerdas poquito, ¿no? Muy poquito. Pero nosotros no lo olvidamos. Sí. Esto fue hace mucho. Nelly, cuando tú llegas aquí de la mano de Paul, ya casada con él, ¿qué impresión llevas de la iglesia de
vamos a dejarlo en el camino. Las denominaciones tristemente son un mal menor, pero vamos a dejarlo en Iglesia Evangélica el camino, asambleas de hermanos. ¿Qué impresión te llevas? Porque claro, viene con una esposa y todo el mundo tiene los ojos puestos en ti. ¿Qué impresión llevas? Bueno, me encanta esa hermandad que hay en la iglesia, esa acogida, y sientes tú que es de corazón. Me encanta la manera de ser, no sé si es del gallego en sí o de la iglesia. Por supuesto tiene que ser especial porque estamos en Cristo. Y es interesante ir conociéndolos poco a poco. A través de años, Paul siempre me ha hablado de muchas personas antes que empezáramos a venir juntos. Y yo ya conocía por nombre o porque también oramos por muchas personas aquí en Galicia. Entonces es como que yo ya más o menos sabía cómo... ¿Has ubicado? Y bueno, yo sé que Paul es un gran hombre y ni siquiera sé por qué estoy contigo, mi amor, porque tal vez necesitabas una persona solo Dios. Así muy teológicamente, pero bueno. El Señor hace bien las cosas, ¿no? Así es. Bueno, ahora estáis con nosotros pues unos 10 días, hoy vais a cenar con nosotros, aunque creo que la iglesia se ha volcado, la iglesia se ha volcado. Esa es una de las cosas estamos que también me impresiona. Muy contentos. Oh, sí. El gallego no es lo ves hospedador. en otro lugar. El gallego es muy hospedador, abre la casa, abre las puertas. Sí. Y abren su corazón. Y abre el corazón. Eso es increíble. Pero fijaros, cuando ayer también comíamos, es que cuando comemos aquí hay hermanos que nos invitan a los 4, o sea que después vamos a tener que hacer la dieta de no sé qué para ponernos un poco al día. Pero tú vas a tener mañana con las mujeres, vamos a tener una reunión especial con un desayunito previo gallego delante. Y cuando yo te pregunté por el tema... dime tú el tema así en 2 frases, porque luego quiero que habléis los dos. Bueno, el tema es cómo proteger nuestro interior en medio del sufrimiento, porque el sufrimiento te causa muchas cosas, te puede dar hasta estrés. Entonces, cómo agarrándonos del Señor y de todo lo que es Él en nosotros, reconociendo su identidad, de eso vamos a estar compartiendo mañana. Buenísimo. Tú me decías ayer, es que nosotros no hablamos, a mí me pasa con Timoteo, que normalmente cuando salimos juntos a tener el ministerio, cada uno prepara lo suyo, ¿no? Pero muchas veces se complementa, porque además somos muy diferentes entre nosotros. Y claro, tú el domingo empezaste a hablar del sufrimiento. Sí. Un tema que a todo el mundo le toca porque todos sufrimos, pero que se puede enfocar de diferentes modos, ¿vale? Sí. Entonces, Paul, tú nos hablabas el domingo del sufrimiento, del consuelo, de la compasión, del modo de empatizar. Dinos un poquito lo que traes para nosotros en todos estos días. Bueno, lo que la Biblia enseña, el pasaje en 2 Corintios y en 1 Corintios también, el apóstol Pablo sufría mucho en su experiencia como apóstol y aprendió la razón por qué Dios permitió que tuviera que ser afligido, etc. Pero lo que me impacta es que él escribe, y es palabra de Dios también, que él escribe diciendo que nuestro Dios es un Padre, que habla de intimidad para nosotros que somos creyentes. Tenemos un Padre celestial, un Padre que nos ama, un Padre que siente lo que estamos viviendo, experimentando en cada momento, y surge en su ser también este sentido de querer ayudarnos
Eso es la idea de compasiones, de darnos misericordia en medio de nuestras necesidades, especialmente de enfermedad o de adversidad, cualquier que sea. Y también es el Dios de toda consolación. Y se cambia su título de Padre a Dios porque enfatiza su poder. Que Dios tiene todo poder para consolarnos en medio de nuestras aflicciones. Y me encanta la idea de lo que significa la palabra consolación. Significa uno llamado a mi lado, uno llamado a tu lado. El Señor viene a tu lado en momentos de tu aflicción, ¿verdad? Y también Él tiene todo poder para ayudarte en la aflicción, para perseverar, para saber que no estás sola en esa situación y para darte también ese sentido de victoria espiritual en medio de la aflicción y del sufrimiento. Y es también algo que es continuo, porque dice que nos consuela, y la idea es siempre, ahí está, ¿verdad? Aún antes que entramos en una situación de adversidad, la consolación ya está presente para que cuando necesitemos de esta, ya está a mano. Ya está a mano. A ver, hablaste de muchas cosas. Vamos a desgranar un poquito. Dijiste algo muy bonito. Dijiste, a ver, nos consuela como Padre, pero por encima de todo es Dios. Entonces, ahí tenemos tres personas en una Santa Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo separarías tú el consuelo de cada persona de la Trinidad o de la Deidad para ayudarnos? Porque lo hacen de distintas maneras. ¿O estoy equivocada? Profe, yo sé menos que tú. No sé si me estás entendiendo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen una función diferente en todo y también a la hora de consolar, ¿o estoy equivocada? Bueno, el Padre es quien... ¿Cómo decirlo? El Padre es quien tiene su agenda, ¿verdad? Y el Hijo entra plenamente en esta agenda del Padre, ¿no? Pero el Padre ha obrado de tal manera que cuando nos convertimos a Cristo, Él nos unió con Cristo y puso en nosotros la presencia de Cristo. Además, nos envió su Espíritu y Él entró en nosotros, en el creyente, de manera que tenemos al Padre consciente de nuestra necesidad siempre, cualquier que sea. Tenemos la presencia de Cristo continuamente en nosotros para ayudarnos. Y tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros que da el poder para aguantar, como decimos en Guatemala, para perseverar y para aprender también el porqué del sufrimiento, para que podamos aprender lecciones muy importantes, especialmente lecciones espirituales, ¿verdad? Y el propósito de todo esto es para que nosotros, ya siendo consolados en medio del sufrimiento, que podamos también ayudar a las personas que están también sufriendo. Consolar a otras personas. Consolar, sí, ¿no? porque hemos experimentado eso y lo que Dios hace y lo que puede hacer en la vida de una persona sufriente. Si la persona se rinde al Señor, si la persona se da cuenta que Dios está presente en su vida para ayudarle. Ahora, si la persona todavía no conoce a Cristo como su Salvador personal y está así luchando con
adversidad, con sufrimiento y sin respuestas, sin saber por qué, ¿verdad? Pero es el Señor Jesús que provee respuestas, que ofrece primero perdón de pecado al recibirle por la fe como su Salvador personal. Entonces, ahí entra Dios en tu vida, entra el Espíritu Santo en tu ser, entra la presencia de Cristo en su interior y todo cambia y uno puede entonces enfrentarse con las adversidades, las aflicciones, sabiendo el porqué de estas. Eso es muy importante. A ver, me acabas de dar toda una lección teológica en 2 palabras, pero es muy buena, ¿no? Porque el Padre tiene su función, el Hijo, siervo sufriente. Eso sí. Y el Espíritu Santo, que tú has dicho, da el poder, capacita, nos ora, clama con gemidos indecibles. Es decir, cada uno tiene su... Y luego has dicho algo maravilloso. Dios, el Padre, el poder, el nombre de Dios, nombre sobre todo nombre, que hay poder. No, bueno, fantástico, me has dado una lección aquí en 2 minutos. Sí. Pero Nelly, cuando no te he escuchado todavía, pero bueno, sé que hablas te he escuchado más veces, me gusta mucho cómo hablas, eres una mujer que sabes lo que dices, bien dicho. Pero tú me decías ayer algo muy bonito, porque claro, a ver, cuando uno predica sobre el sufrimiento, tiene un poco garantizado el que te van a escuchar, porque sí o no, todos sufrimos. Ahora, si vamos con, como tú decías, historias de autoayuda, libros de autoayuda, psicología barata, en una palabra, porque a mí me viene un buen psicólogo, un buen psiquiatra y me habla de cómo y yo escucho y digo, oye, pues esto me ayuda mucho. Pero sabéis que hay mucha psicología barata, mucho libro de autoayuda que mejor no leerlo, las cosas como son, personalmente. Y tú me hablabas de esto, entonces, ¿cómo vas a enfocar un poquito en la reunión de mañana? Porque sufrimos, sí, Paul me ha dado toda una lección de teología, pero como tú sabes lo que es calmar los dolores de un codo con tendinitis, pues explícame tú, bajo tu profesión y tu punto de vista, que eres una chica inteligente, ¿de qué nos vas a hablar un poquito? ¿Cómo lo vas a orientar? Como tú dices ahora. Puedes decir ahorita que queda muy lindo. A veces dolor quita dolor. Ah, ¿sí? Sí. Te hablo de haciendo una terapia. A veces el paciente sufre mucho, claro, pero a la postrer se le hace bien. Claro. Entonces, yo creo que tenemos que entender que en el sufrimiento el Señor nos ha equipado, porque no nos va a poner en la batalla sin antes no hemos sido preparados. Tenemos lo que Él proveyó y tenemos que reconocer que somos vasos de barro, pero que dentro de ese vaso de barro hay algo divino, algo celestial, y eso es lo que nos va a ayudar a pasar la prueba con sensatez o aguantando y, como dijo Paul, saliendo victoriosos de la prueba. Oye, qué bueno. No sé si os habéis dado cuenta que los dos en determinado momento habéis hecho algo de analogía con el tema de la luz. La luz. Decía Paul en un momento que es tremendo cuando uno está sufriendo y además no sabe el por qué. Vamos a Job, el pobre de Job, que se le han puesto todos los achaques encima, porque fíjate, y encima se quejó, pero vamos a ver, es que Job no sabía la conversación que hubo en las esferas celestiales entre Satanás y Dios, y no sabía que había, que esto es importante recordarlo, un muro y un cerco que el enemigo no podía traspasar, ¿no? Dios le va diciendo, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y claro, creo que si yo hubiera sido Job, no hubiera resistido más que el primer asalto, ¿no? Pero cuando, después de todas las conversaciones con sus amigos, que supongo que no lo harían por mal, pero fueron tremendas, ¿no? Y cuando Job ya no puede más y
no puede más, está la gran frase de Job, ¿no? Que dice, yo sé que mi Redentor vive y me levantará sobre el polvo. Oye, sí. Pablo, dime algo de esto, Pablo, Paul, no sé cómo decirte, porque esta frase fue el chas para que el Señor dijera, se acabó, Satanás, aquí lo tienes. Dime de esta frase, yo sé que mi Redentor vive, porque, a ver, si aquí mezclamos con teoría de la prosperidad, teología, que particularmente, bueno, yo no estoy de acuerdo, no es eso, pero él se levantó con una fuerza, sabiendo que estaba en las manos del Redentor. Oye, dime algo, que tú eres el profe. Sí, interesante que sus amigos que se sentaron con él en su sufrimiento, ahí está, en el polvo de la tierra, ¿verdad? Lamentándose y argumentando con Dios también, porque no entendía por qué estaba sufriendo tanto. Y los tres amigos venían para consolarle, pero su manera de consolarle era totalmente inadecuada. Venían con su teología formada, está hablando teología con Job, pero lo que Job necesitaba era que entraron con él para consolarle, para mostrar compasión, para consolar y en fin, pero no, nada de eso, solo teología fría, ¿no? Entonces, eso dejó que Job se sintiera totalmente solo, y eso fue muy bueno porque hizo que tuviera que mirar a Dios, solo a ti Dios tengo yo, ¿verdad? Y yo sé, como dijiste, vea, que Él me resucitará, me levantará, aunque yo muera. Gran confesación de Job. Sí. Y de allí... ¿Puedo opinar algo? Sí, por favor. Es interesante porque en Job 10 vemos la queja de Job. O sea, nos podemos quejar. Claro. Él hasta se queja hasta del día en que nació. Sí. Y para que me quique, para que no me mataste en el vientre de mi madre, es que es tremendo. Sí, pero mira, es impresionante que Job tenía una certeza de quién era su Dios, que no importa qué estaba él viviendo, él sabía que Jehová da y Jehová quita. Sí. Y en medio de todo eso, sea bendito el nombre de Dios. Sí. Y lo otro que me impresiona es que él se postró y adoró. A veces es difícil adorar al Señor en medio del sufrimiento. Y cuando entendemos aún la palabra adorar, Judá era la tribu que iba delante de Israel para las batallas. Entonces la adoración, y vamos a adorar a Dios no importa qué pase, lo adoramos por lo que Él es, por su grandeza y porque Él hace algo en el sufrimiento también. Oye, pero fijaros, hay algo que yo lo pienso y lo he dicho muchas veces, ¿no? Job adora antes, durante y después, pero de diferente manera. Es decir, qué bonito es caminar. A ver, es como la parábola del que recibe el mismo salario de por media hora que por todo un día. Aquí viene el Señor hoy y nos lleva todos los suyos, nos hayamos convertido ayer o seamos de 5 generaciones. Pero qué bonito es, ¿no? Job en un principio amaba, conocía, hasta tal punto que cuando Satanás rodea la tierra y le va al Señor, le dice, espera, que yo te voy a enseñar a mi siervo Job. Ahora, Job adora, en un principio lo tiene todo le va bien, hijos, fortuna, todo le va fenomenal, y adora, hace altares y todo esto. En el medio de la más profunda prueba, adora. Y luego ya cuando viene aquello de por favor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, adora profundamente. Pero entiendo que hay una diferente manera de adorar, ¿no? Del todo va bien al me quiero morir, a cuando dices, realmente Señor, es que qué poco te conocía.
Exacto. Entonces, ahí hay como una ecuación maravillosa, ¿no? Y Paul, yo creo que es un poquito el sine qua non de la adoración, de la vida del creyente, cómo el Señor nos va desde la cuna, desde las entrañas de nuestra madre, hasta poder decir, joven fui envejecido. Hay como un caminar con el Señor maravilloso, ¿no? Sí, es importante. Regresando a Job, lo que me impacta es que aún su propia mujer quería que blasfemara a Dios y que muriera, ¿verdad? Sufría mucho Job, ¿verdad? En cierto sentido, su mujer le había abandonado. Había perdido a toda su familia, que murió en ese tormenta. Torbellino. Y torbellino. Había sufrido mucho. Pero nunca habló mal de su mujer, la corregía a ella con lo que decía, ¿verdad? Pero no debemos recibir del Señor el bien y también el mal. Pero ella también sufría, porque sufrió porque perdió todo también. Aunque se quedaba con su salud física, Job que no, pero sí sufría también. Y me impacta como Job en cierto sentido ministraba a ella en ese momento de sufrimiento. Pero sí es impactante que al final, especialmente como Job adoró al Señor, como Job ya no quiso hablar más, quejarse más ni nada, cuando Dios le habló, ¿y dónde estuviste cuando yo hice la creación de esto y de aquello? ¿Y dónde estuviste, Job? Y me habías avisado tú, aconsejado tú, y Job se quedaba totalmente así sin palabras, ¿no? Y allí estaba aprendiendo. La grandeza de Dios es soberano sobre su vida, sobre su sufrimiento, sobre eso de todo lo que había perdido. Dios estaba presente, gobernando en todo, enseñando a Job estas grandes lecciones, especialmente en que Dios siempre sabe lo que tú estás experimentando en sufrimiento, como Job. Dios estaba con eso, esperando hasta que Job reconociera que nada sucede en tu vida fuera de la voluntad del Señor. El Señor tiene alguna razón, y podemos pedirle, Señor, ayúdame a entender cuál es. Qué bonito. Me estás dando aquí una clase de Antiguo Testamento, gratuitamente, fabulosa. Pero fíjate, Nelly, vamos ya a ir terminando. Vamos a romper una lancita en favor de la mujer de Job. Porque es un poquito lo que decía Paul, ¿no? La mala prensa que tiene la mujer de Job es tremenda. Fíjate cómo era y lo que hacía. Pero claro, a mí siempre me llamó la atención que la restauración de Job es al lado de su mujer. Así es. Los 7 hijos más los tal, es con su mujer, ¿no? Y un poquito como decía Paul, es que, a ver, no estamos disculpando lo que dijo mal, pero quizá romper una lanza porque esta mujer perdió a sus hijos. Estaba viendo, yo creo que desearía incluso, si amaba realmente a su esposo, no quería verlo que viviera sufriendo tanto. Es decir, que a veces gratuitamente miramos desde afuera una situación y enseguida etiquetamos, no estoy defendiendo a la mujer de Job, pero en cierto sentido podemos comprender un poquito, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo o no. Sí, claro, y es que también nosotros las mujeres somos como un poco más sensibles. Claro. Y quizá ella se cansó también. Y dime si no, Bea, a veces nos cansamos de la prueba. Nos sentimos agotados, sentimos que la respuesta no llega
como quisiéramos o la espera se hace larga. He ahí donde tenemos que reconocer nuestra identidad en el Señor, como te dije, para pasar la prueba con muchísima gracia de Dios, sabiendo que Él, en nosotros está un depósito divino que nos ayuda y echar mano de todas esas cosas. Qué bonito. Nelly, una cosita antes de terminar. Cuando uno tiene pues una tendinitis, una historia de estas, yo me acuerdo de una cosa trocante por un coche que me pilló hace años y me quería morir, bueno, que estoy con eso. Y me acuerdo que me mandaron a fisio y yo tenía aquí en el troca, yo me quería morir, el dolor que me venía de atrás de una vértebra tal. Y me decía el fisioterapeuta, mira, te va a doler, ¿eh? Pero, mira, me metía el codo y yo me quería morir. Pero tú sabes que es muy frecuente, a veces los infrarrojos, los rayos, la luz y tal. Y Paul, tú sabes cómo comenta Matthew Henry cuando habla del Salmo 23 y aunque pase la sombra de muerte, creo que es Matthew Henry que dice, cuando hay una sombra, es que siempre hay una luz detrás, ¿no? Entonces, parafraseando así rapidito para terminar, cuando llegamos al Salmo 23, mi pastor me provee, me esto, me lo otro, pero después de toda una vida, más corta o más larga o como sea, ninguno de nosotros somos niños, unos más jóvenes, otros más mayores, pero cuando uno camina al lado del Señor, porque un día el Señor lo llamó, nos decidimos por Él, no es un camino fácil, pero sí es un camino maravilloso porque el Señor está con nosotros, ¿cierto? Eso. Sí. Pues entonces ahora os voy a pedir que os dirijáis a la cámara. A ver, primero Nelly, dirígete allí, a Timoteo, haciéndonos de cámara, gracias a él. Dirígete a te voy a pedir a ti que te dirijas a una persona no creyente. Tú imagínate, sufrimos todos, ¿eh? Como decía el sabio en Eclesiastés, debajo del sol es lo que hay. A una persona que esté pasando por un sufrimiento profundo, porque como no sabemos a dónde vamos a llegar, pues no lo sé, y no conoce al Señor, y se da contra las paredes, o maldice a Dios, o se pregunta mil porqués, ¿qué le dirías? Sí. Bueno, es común que en medio de la prueba blasfememos el nombre de Dios y le echemos a Él la culpa. Y si no la tiene Él, la tiene cualquier persona. Otra cosa que sucede es que nos podemos amargar. Y el Señor tiene el antídoto para esas cosas. Y no es que nosotros como creyentes ya no tengamos pruebas. Quizás son un poquito más fuertes, pero en el Señor encontramos consuelo y entendemos que esta vida es pasajera. También las pruebas son temporadas y el propósito, muchas veces el Señor usa la prueba para atraernos hacia Él. Hay gente que no le conoce y a través de una prueba llega al Señor. Entonces es como una oportunidad de que Dios nos revista conociéndole a Él, de su amor, como decías tú, Bea, el domingo, de ese amor, que por ese amor tan grande Él dio su Hijo que murió por nosotros, y su Hijo mismo experimentó muchos dolores en la tierra. Y tenemos promesas increíbles en la palabra que nos dan esperanza, y eso nos hace pasar la prueba de diferente manera. Y sí hay salida en la prueba, sí hay solución, y la solución es Cristo. Amén. Bueno, Paul, pues dirígete tú a, me da igual, creyentes, no creyentes, di algo fíjate, yo siempre recuerdo con mucho cariño, claro, a mí la radio me encanta y espero poder hacerla prontito otra vez, pero siempre recuerdo a un hombre que era hijo de pastor, de Asambleas de Dios, y este chico se había apartado el Señor totalmente, estaba muriendo de una triquinosis en un hospital
Y aquello que se decía antes, las ondas de la radio, claro, hoy no suena, uy, ¿cuánto viviste? Porque hoy va todo por internet, que parece ridículo, pero la ternura de las ondas de la radio para mí es mágica, ¿no? No ha terminado. Y aquel hombre en aquella, era un chico, en aquella cama de un hospital con una triquinosis muriéndose en la provincia apartada, dice que escuchó una predicación en la radio, toda una historia. El caso es que se curó, volvió al Señor, sirvió al Señor en la selva amazónica, toda una historia, ¿no? Pues imagínate que está ahí viéndonos, yo qué sé, alguien que no quiere saber nada del Señor, alguien que se apartó y está en la provincia apartada, y hay padres orando, y hay padres esperando a la vuelta del camino, y abuelos. Sí. Matrimonios rotos, yo qué sé, di lo que quieras. Ahí, a la cámara. Bueno, lo que puedo decir es que Dios tiene respuestas para todas estas situaciones. Es Dios que puede ayudar a las personas que están apartados del Señor. Es el Señor que llama a ellos porque es un Dios de amor. Y es un Padre celestial que quiere que cualquier persona apartada del Señor, que está siguiendo así rumbo en su camino, que vuelva al Señor. Y el Señor le recibirá con mucho amor, abrazándole. Y para la persona que no conoce a Cristo todavía, Cristo es la solución para todos tus problemas. No va a resolver todos tus problemas en dado momento, pero va a estar presente contigo en esos problemas, cualquier que sea. En una relación también entre parejas, esposo, esposa, el Señor es capaz de entrar en esta relación y proveer amor mutuo y bendecir a las dos personas. Así que es importante darle espacio al Señor, invitándole a que entre en vuestra situación para ayudarnos. Él puede. Bueno, pues muchísimas gracias. Estaba recordando las palabras de una canción, no vamos a ponerla aquí a cantar, pero es una canción muy conocida, la cantó Steve Green, un montón de gente, es muy bonita en inglés, siempre pierde con las traducciones, ¿no? Pero que viene diciendo, Linda Randall, la escuché el otro día un montón de veces, viene diciendo en español, si él llevó la carga del mundo sobre sus hombros, también a ti, mi hermano querido, te podrá llevar. Así que pues nada, repitiendo un poquito, no sabemos quién eres, dónde estás, estés donde estés, pases por lo que pases, seas del Señor o no, recuerda que Jesús llevó en la cruz la carga de toda la humanidad, el peso del pecado, hasta el punto de que el Padre tuvo que apartar la vista de él por un momento. Y si él pudo soportar aquello, tus cargas y las mías también las podrá llevar. Gracias, Paul Lauri. Gracias, Nelly Montenegro, Nelly Lauri, como te guste, Pensilvania, Ciudad Guatemala, hoy los dos en Pensilvania. Un placer, que va a continuar porque vamos a estar juntitos aquí. Invitamos virtualmente a todos a nuestra mesa galleguita. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Y pues nada, esto ha sido Entrevistas a, un espacio que trae para todos vosotros Beatriz Garrido, desde una ciudad tan linda, de viento, de cristal, de muchas cosas lindas, como es La Coruña, Galicia, España. Dios os bendiga. Hasta pronto.